El evangelismo no es bíblico, pero sí sobrenatural. Hoy vamos a hablar acerca de ello, así que quédate porque tenemos un invitado súper especial. Bienvenidos a Vivarium Podcast. Muy, pero que muy buenas. Bienvenidos a Vivarium Podcast, donde queremos impulsar la plantación de iglesias. Muy buenas, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, Josué. Gracias. Encantado de estar aquí. Qué bueno verte. Y hoy tenemos un invitado, como hemos dicho, muy, pero que muy especial. Yo tengo aquí a mi vera, a mi diestra, a Adinael Guevara. Bienvenido, Adinael. Muy buenas, encantado de estar con vosotros y con ganitas de darle caña. Qué bueno tenerte. Desde luego que hoy vamos a tener un podcast que en la audiencia afine los oídos, porque hoy traemos sobre la mesa un asunto picantito, un asunto bueno, un asunto para aprender muchísimo. Yo estoy con mucha expectativa del episodio de hoy. Muchísima. Adinael, ya te teníamos ahí en la cantera desde hace meses y con Josué dijimos, vamos a por ello. Si Adinael está listo, vamos a por ello en esta etapa. Vamos a darle, yo tengo muchas ganas. Episodio número 7. Episodio 7. Ahí. El número clave además. Qué honor, qué honor. No, buenísimo. Cuéntanos, Adinael, ¿quién eres? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues soy Adinael Guevara, soy pastor aquí en la Iglesia Vida de Barcelona y estamos ahora mismo aquí en mi iglesia, en el hall que tenemos, que es bastante chulo. Y bueno, llevo aquí pastoreando en Barcelona 2 años y casi 3. Y aquí estamos, para aportar lo que se pueda. Y estoy bien, me siento bien. Me pregunta cómo estás. Buenísimo. Adinael, realmente nos hemos visto un par o 3 de veces, tú y yo. Aunque os voy siguiendo en redes y en distintos contextos. Sé mucho de ti también por Génesis y por Josué. Cuéntanos un poquito más de tu trayectoria, tu llamado, el llamado de Dios en tu vida. Y sobre todo, si lo puedes ir perfilando, ¿cómo descubres que se puede empezar un proyecto pionero? ¿Cómo descubres esa realidad? La gente de mi iglesia cuando vea esto se va a reír porque siempre empiezo de la misma manera. Y es que cuando tenía 14 años, el Señor me llamó. Tuve mi momento de encontrarme con Jesús y en ese mismo momento el Señor me llama al ministerio, ¿no? Yo sentí la voz de Dios en mi corazón que me dijo, ¿quieres servirme? Y yo le dije, te voy a servir todos los días de mi vida. Y fue a los 14 años, entonces siempre se ríen en la iglesia porque casi todas mis historias empiezan a los 14 años. ¿Dónde estabas? ¿Cómo fue eso? Estaba en Logroño en un retiro que me mandó mi madre, obligadísimo, a punta de chancleta, y fui al retiro y el Señor me habló. El Señor me habló, como el predicador leyó el Salmo 27:10, aunque tu padre y tu madre te dejen, el Señor con todo te recogerá. Y en ese momento mi corazón se rompió, empecé a llorar. Yo fui abandonado por mi padre y Dios se reveló a mi vida con su paternidad de una forma brutal, y le dije, Señor, mi vida es tuya y te voy a servir siempre. Ahí, en ese momento, en ese retiro, esto fue en Navarra, en Estella concretamente, y ahí tuve ese encuentro con Jesús y le entregué mi vida y empezó toda mi trayectoria ministerial, porque al día siguiente yo ya estaba en la iglesia poniendo sillas y ayudando a limpiar y lo que fuera necesario, ¿no? Ahí comenzó esa trayectoria ministerial. Luego también con el tema de la plantación de iglesias, no mucho después, en un congreso de Asambleas de Dios, el presidente Juan Carlos Escobar nos lanzó un desafío yo tenía 15 años ahí, y dijo, necesitamos 1000 iglesias para el año 2020 y necesitamos 1000 pastores. Y en ese momento yo dije, yo tengo que ser uno de esos pastores y yo tengo que plantar al menos una de esas iglesias. Tenía 15 añitos. Y fui consciente, ¿no?, de la realidad de decir, necesitamos más iglesias en España, en el mundo, porque hay necesidad de Dios. Ahí fue ese momento. ¿En qué año fue eso? Tenía 15 años, ahora tengo 31. Hace 16 años, yo soy malo con las matemáticas. Yo me pierdo con las matemáticas, pero esto fue en el 2010. 2000, un poco antes. 2008, por ahí. Sí, por ahí. 2008. Por ahí, que se estaba
planteando el proyecto. Sí, por ahí fue. Qué importante esto, perdona Josué, esto que acaba de decir, qué importante, dices Juan Carlos Escobar, esta persona Lanza el desafío. planta el desafío. Y en ese momento tú lo recibes y lo abrazas y dices, yo quiero una de esas 1000, ¿has dicho? 1000. Sí. ¿Fue el lanzamiento? 1000 yo a lo voy 10 hacer. años, ¿no? ¿Era algo Sí. así? 1000 a 10 años. Se llamaba el proyecto Alcance 2020. O sea, que para 2020 lográramos tener en las Asambleas de Dios 1000 iglesias y Claro. 1000 pastores, ¿no? Claro, entonces era 2008, 2010, Sí. por eso lo de los 10 años. Y dices, yo quiero asumir el reto, o el llamado, el desafío, yo quiero ser una de esas iglesias, pero no ha sido solamente una, ¿verdad? Tú estás en Logroño, empiezas a desarrollarte como líder, como pastor, y Dios, por lo que he conocido de ti, empieza a inquietarte muchísimo por el perdido. Y ahí en medio de eso, no solamente estás comprometido con tu iglesia local, sino que también empiezan a haber proyectos evangelísticos y también de plantación. Nos gustaría un poco hablar sobre eso. Empezamos sobre todo con los proyectos evangelísticos. Mi pastor, que falleció, era muy activo en todo, en absolutamente todo, y empezamos con proyectos evangelísticos que creo que el primer lugar que fuimos fue en Lucena, en Córdoba. Nos fuimos a Lucena a apoyar a una iglesia, a evangelizar en las calles, y de ahí empezó a surgir un ministerio evangelístico que nos dedicamos a ir por las diferentes ciudades de Europa para predicar en las calles. Nos fuimos a París, predicamos ahí en la Torre Eiffel con un montón de personas mirando y haciendo teatros y mimos, y luego nos íbamos debajo de los puentes donde estaban las prostitutas y demás, y empezamos a ver una realidad europea de una necesidad de Dios muy fuerte. Y en medio de todo ese evangelismo recuerdo un día muy clave en mi vida, que fue justo cuando la guerra de Siria, que había un niño en el arsén de la carretera, un niño sirio, solo. Entonces me bajé corriendo del coche a ver qué pasaba en medio de la autopista. Pasaban un montón de coches y cuando me acerco veo que los padres lo tienen ahí y voy a tratar de hablarle. No hablaban ningún idioma de los que yo supiera, no hablaban francés, ni inglés, ni español, y no me pude comunicar con ellos. Me estaban pidiendo dinero, obviamente. No tenía dinero y me dio una impotencia brutal y me puse a llorar. Me puse a llorar y dije, Señor, no puedo hacer nada. Siento que el evangelismo está limitado o que no estoy dando lo suficiente, no puedo ir más allá. Y el Señor me habló me fui caminando por la carretera llorando, y el Señor me habló en ese momento de decir, tienes que seguir haciendo discípulos, tienes que seguir evangelizando. Y ahí empezó a surgir el hecho de pensar, si plantamos iglesias que afecten las ciudades, que puedan hacer algo, porque quizás yo no puedo, pero si hay una iglesia en París donde sea relevante, que tenga conciencia social, que se pueda acercar a estas personas, vamos a cambiar el mundo, ¿no? Ahí fue cuando... Y bueno, también luego allí en Logroño también colaboré con una iglesia hija que teníamos y abrí un grupito en un pueblo, un grupo pequeño, y ese grupito se acabó convirtiendo en una iglesia que está hoy en día, es la Iglesia Comunidad Cristiana de Lardero, y sigue existiendo y está ahí, continúa la obra, ¿no?, en Lardero. Qué interesante cómo Dios sigue cultivando ese llamado en tu vida. A los 15 respondes, a los 14 respondes al llamado de Dios. A los 15 dices, yo quiero ser una de esas. Luego, fast forward, ahí con esta movida de Logroño, en París, en diferentes partes de Europa, en Lucena, Córdoba, Dios sigue cultivando ese llamado en tu vida, ¿no? Entonces, lo importante de no solo escuchar, responder, pero seguir en obediencia para que Dios siga mostrándote el siguiente paso. Porque a veces, mira, a los 15, tú no empezaste Vida Barcelona a los 16. Pasaron años de forja, de forma. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, años muy interesantes. Y me estaba acordando de un momento que para mí fue muy trascendental, del llamado de Dios, que fue orando con Arielito, con el hermano de Génesis, el cuñado aquí de Josu, orando en su casa. Arielito recibe el bautismo del Espíritu Santo, estábamos los dos en su habitación, y él recibe el bautismo del Espíritu Santo y se acerca así tembloroso, llorando, y me empieza a profetizar y me dice, el Señor te llama a ser pastor en Europa y moverás las fichas en Europa como si fuera un tablero de ajedrez. Y no se me olvida jamás en la vida. Y Arielito así moqueando y lloroso también. Y ahí esa perspectiva hacia Europa, Dios me empezó a enfocar y empezó
pues eso, el proceso de servir en mi iglesia local, de aprender, de discipular, de acompañar a mi pastor a todas partes. Una de las cosas muy buenas fue que el pastor me abrió mucho espacio, me llevaba a los lugares, me desafiaba constantemente. Era una motivación, él era un motivado y la motivación te la transmitía todo el tiempo. Entonces esa motivación constante de forja. Luego también procesos pues difíciles de pues lo típico, ¿no? Creo que todos los que servimos al Señor pasamos por procesos de persecución, de difamación, de traición, también en lo personal, con situaciones personales. Y en esos años se fue forjando todo el ministerio, ¿no? Y todo mi carácter, sobre todo, y mi relación con Dios, que creo que fue lo que más Dios ha ido trabajando y sigue. Al final, no sé, Josué, si te surge algo, pero es que al final hablaremos más de aprendizajes, pero ya que lo has sacado, el tema de las dificultades, las adversidades, ¿algún aprendizaje que quisieras lanzar a todos aquellos que están también escuchándonos y viéndonos y que están ahí quizás ya en pleno frente de batalla y dice, yo lo estoy pasando duro, yo quiero tirar la toalla, ¿no? Sí, mira, creo que diría dos cosas. Una es guarda tu corazón, porque no nos podemos herir o ofender con las personas, porque a veces los miramos como los culpables de nuestro dolor o nuestro sufrimiento sin entender que son procesos que Dios está provocando, que Dios permite, no provocando, sino permite para que nos forje el carácter, ¿no? Y necesitamos responder con amor, con perdón, y hay que guardar el corazón, porque si te ofendes, pierdes. O sea, si te amargas, pierdes. Y hay que guardar el corazón al máximo. Y lo segundo, que es con el tema económico, que fue uno de los temas que más me costó, pero que el Señor me habló un montón, porque había momentos que no tenía dinero y Dios estaba trabajando mi fe, y uno de los momentos en los que quise dejar el ministerio fue porque no tenía dinero, no tenía la posibilidad de comprarme lo que quería, estaba muy corto de dinero, y me acuerdo que el Señor me llevó un pasaje en Ezequiel que empieza a hablar de la distribución de las tierras de Israel y dice Judá tendrá estas tierras y Efraín tendrá estas tierras y Benjamín estas otras, y luego dice pero los levitas, el sacerdote no tendrá su porción con Israel porque yo Jehová soy su porción y soy más que suficiente para ellos. Me acuerdo ese día que yo estaba peleando con Dios, quejándome con el Señor me dice, yo soy más que suficiente para ti y yo soy tu porción. Wow. Y otra vez a llorar un montón y decir, bueno, Señor, tú eres mi porción y ya está, no me voy a preocupar por este aspecto económico, ¿no? Eso me ayuda todavía bastante, lo tengo ahí tatuado en el cerebro para que no se me olvide. Son de esos momentos grabados a fuego, ¿no? De parte de Dios que también te permiten avanzar en medio de te acuerdas, ¿no? Del pasado, recuerdas, es un recordatorio de que Dios lo hizo y que lo puede seguir haciendo. Es más, lo volverá a hacer. Amén. Pero buenísimo. ¿Sabes? Mientras escuchaba un poco a Dina y escuchaba por dónde ibas, me venía a la mente una frase de Craig Groeschel en un libro que él escribe que dice el éxito o lo que tú consigues no está en una gran decisión en medio de una gran oportunidad, sino que está en pequeñas decisiones que vas tomando que te preparan hacia pues, el destino que Dios tiene preparado para ti, ¿no? Y un poco a lo que vengo a referir con todo esto es que el llamado, la iglesia, no se construye en una gran decisión. En una gran decisión de medio de empresarios donde deciden donar una gran cantidad de dinero para un gran templo. No se decide en medio de una reunión llena de emoción y unción para determinar... no, se van tomando decisiones, se va viviendo, se va tomando riesgo. Mira, Adina está en París, está luego en Bruselas, luego está ahí y va viendo las necesidades. Y en medio de las necesidades él lo va localizando y él va trabajando en base a ello, ¿no? Entonces, yo algo que también añadiría sería arriésgate, ¿no? Arriésgate en fe, toma riesgo para caminar en el llamado y en lo que Dios está poniendo en tu corazón. A lo mejor no ves el mapa completo, pero sí lo puedes ir viendo a medida que vas dando pasos de fe, ¿no? Y vas caminando. Totalmente. Sí.
Totalmente. De acuerdo. Muchas gracias, Adinael, porque yo creo que es importante esto de guardar el corazón, no tomártelo personal, y de cómo Dios está usando todos los procesos y a todas las personas, lo bueno, lo malo y lo feo, para forjar y formar el corazón del plantador, del llamado. Luego has hablado de esa resiliencia y de poder sobreponerte de las persecuciones, pero las cuestiones económicas, ¿no? Y hay algo que estaba entretejido en lo que hablabas desde que has empezado, y son lágrimas. Fui aquí y lloré. Sí. Fui aquí, tuve una conversación y me solté llorando. Pasó esto y no tuve otra más que romperme delante del Señor. Y eso es muy importante, que tengamos y nos demos permiso, porque Dios nos da permiso. Dios nos da permiso de llorar. Yo crecí en una cultura, tanto de mi país, en México, como en lo que nos rodeaba, ¿no? Que nos decían que los hombres no lloran. Yeah. Pues yo digo, los plantadores sí lloran. Y los hombres sí que lloran. Muy bueno. Y el llorar cuando toca, porque no siempre toca, pero cuando toca hay que llorar, y es parte de la formación de Dios. Así que gracias por esa palabra. Bueno, ese entretejido que nos has contado. Y hablando de lloro, Adinael vive toda esta experiencia en Logroño, ¿verdad? Y aunque él va viajando y todo, pero hace aproximadamente 2-3 años vienes a Barcelona. Y vienes a Barcelona sin familia. Hablábamos ahora sin recursos, ¿no? Vienes a Barcelona. Yo era la única persona casi que conocías y aún así estábamos bastante lejos. Sabadell, exacto. Y justo fue una etapa en mi vida en la que estaba más fuera que aquí. Entonces, ni siquiera... o sea, estás completamente solo. También fue, ¿verdad? Un tiempo de quebrantamiento, también fue un tiempo... Pero bueno, aquí hoy estamos en el local donde se reúnen cada domingo, cada martes, donde están habiendo milagros, que vamos a hablar acerca de ello, donde están alcanzando aquí en la Eixample o en el corazón de Barcelona. El corazón de Barcelona, en el centro de Barcelona, y están alcanzando a la gente de a pie. Cuéntanos un poco acerca de esa experiencia inicial y en qué momento estáis ahora. Mira, el tema de la soledad al comenzar fue una movida. Fue una movida porque yo estoy sirviendo al Señor desde los 14 años, a tope, todo el tiempo en la iglesia, al máximo. O sea, yo estaba todo el tiempo con personas todos los días. Y entonces vengo aquí a Barcelona, digo, no tengo nada que hacer porque no tengo gente para dar consejería ni para discipular, porque no hay nadie. Había una señora y no voy a estar todos los días con la hermana Belkis ahí dándole consejería todos los días. Se va a pensar otra cosa o algo. Entonces... Muy sabio, muy sabio. Sí. Pero luego me afectó un montón el no tener nada que hacer y no tener personas cerca. Pero mucho, o sea, hubo unas semanas... 2-3 semanas que estuve con un bajón terrible, cuestionándome todo, dije, igual me equivoqué, me he acelerado y yo me fui como derribando todos los puentes, o sea, no tenía vuelta atrás, no tenía posibilidad de regresarme ni de nada, entonces estaba en una agonía terrible y empiezo a hablar con el Señor y fue un tiempo muy bueno porque Dios me empieza a hablar y me empieza a mostrar cosas, me dice, primero, no sabes hacer amigos. Porque todos tus amigos son de la iglesia y todo tu entorno son discípulos de iglesia. No sabes hacer amigos, no sabes relacionarte con personas, no tienes a ninguna persona que no sea cristiana a la que puedas afectar y es lo que necesitas ahora. Y yo orando le digo, bueno, Señor, ¿pero qué hago? Eso es brutal. Pues haz amigos. Y fue un clic de decir, tengo que salir a ser amigos y empezar a hablar con personas porque soy tan evangélico que no tengo amigos... mundanos, ¿no? Y me fui y me puse a buscar amigos
bien mundanos, de estos bien pecadores, Que así. hasta iban a Montserrat, ¿no? Sí, Ahí sí, a sí. hacer, Y me sacrificios y todo. me puse a escalar y me empecé a juntar con gente que hacía movidas en Montserrat, que fumaba marihuana y tal, pero O sea, te empezaste a parecer más a Jesús en ese aspecto. sí, Wow. Empezaste a bastante. hacer cosas que Jesús hacía. Efectivamente, ahí Vale. me pegó lo de amigo de publicanos y pecadores, ¿no? De cómo voy a ganar esta ciudad si no conozco a nadie. Yo casi aquí pararía ya el programa, ya ha valido la pena, ya ha valido la pena. Yo creo que todo plantador, toda plantadora, todo equipo de plantación tiene que tener eso súper integrado. A ti te tuvo que venir el Señor y decirte que no sabes hacer amigos, tío. Qué Pavela. Qué elemental y qué básico saber fuerte. hacer amigos. O sea, es... bueno, ya nos meteremos. Evangelismo básico, Real, sí. real. Es que, bueno, hoy vamos a hablar de ello, Ya. pero metemos el evangelismo en el evento. Ya lo hablamos en otra, Sí. en Ya. otra vez, pero en otra ocasión, pero metemos el evangelismo en el evento, en el folleto, en La experiencia. en la experiencia, en el reto, pero no nos damos cuenta que en la amistad, y no digo que Adina, o sea, no veo que él estuviese haciendo amigos Ya, para ya. para traerlos a la iglesia, para convertirlos. Oye, se ve con una necesidad y Dios diciéndole, necesitas amigos. Porque en la amistad, en la relación, te vas a dar cuenta de que yo a esa persona que está con esos vicios, con esos hábitos y con esas circunstancias, le amo. Le amo y quiero que vea quién eres y quién soy en ti. Además, son de esos amigos, uno viene a la iglesia y los demás, pues, han venido. Incluso me han ayudado a hacer proyectos. Una vez hicimos un mercadillo para recaudar fondos para Ucrania y vinieron y colaboraron y difundieron. Incluso han mandado gente a la iglesia, aunque ellos no vienen algunos, y se mantiene una amistad genuina, ¿sabes? Que no es el interés de vente a Ya. mi iglesia y tal, porque creo que no mola llegar a acercarte a una persona y se nota que no eres genuino, que no y que quieres traerlo a la iglesia sin interesarte por la persona, ¿no? Tal cual. Creo que hay que ser reales, ¿no? Y el Señor me llevó a eso, a ser amigos cuando no tenía. Y me vino muy bien porque hasta me celebraron el cumpleaños y todo, o sea, me hicieron fiestas de cumpleaños, me daban regalos, si estaba enfermo me traían pastillas y pastillas buenas, ¿no? Paracetamol, ¿vale? Miel y naranja, yo qué sé, teníamos ahí un poquito una dinámica Remedios caseros. de muy, muy buena amistad, de muy buena relación. Ya. Y bueno, fue muy guay ese tiempo de amistad. Wow. Y de personas no cristianas, ¿no? En mi entorno. Qué bueno. El evangelismo no es bíblico, pero sí sobrenatural. ¿Por qué hemos empezado con esta frase? Podríamos ya meternos con ello. Miguel, Nos metemos. Quizás empezaría con la pregunta, ¿qué dice la Biblia y qué no dice la Biblia en cuanto a evangelismo? Ok. La Biblia no dice evangelismo. Para empezar por lo que no dice, ¿no? Hay una Vale. palabra en la Biblia que sea evangelismo. Ahora, si nos habla de que el mensaje tiene que ser proclamado y predicar el evangelio del reino, ¿no? Ahí está. Esa proclamación del mensaje de la buena noticia se tiene que hacer. Es más, Pablo le dice a Timoteo, cumple tu ministerio y haz obra de evangelista, que la obra de evangelista sería el evangelismo, la proclamación de la buena noticia, que es profundamente necesaria, porque también lo escribe Pablo en Romanos y dice, ¿cómo van a oír o cómo van a creer si no han oído y cómo van a oír si no hay quien les predique? Por lo que es necesario y fundamental la proclamación continua del Evangelio. Me estaba acordando de una conferencia con Carlos Anacaundia y él mencionaba el estado de Argentina y de Buenos Aires y él decía que en su época, en Buenos Aires, en todas partes había predicadores y la nación estaba volviéndose a Dios, las iglesias empezaron a crecer, pero mencionaba que en la actualidad, en vez de haber predicadores, ahora había vendedores de droga, prostitutas, crimen, y que había sido sustituida la proclamación evangelística afuera, se había metido dentro de las iglesias y el estado del país y de la ciudad empezó a deteriorarse de una forma, bueno, hemos visto cómo está Argentina, ¿no? Me parece muy
fuerte, ¿no? Esta declaración de la necesidad profunda que hay de esta proclamación continua del Evangelio en todas partes. Ya. Entonces, como hablábamos hace rato, ¿no? Con Jordi. Jordi está ahí en la cámara. Gracias, Jordi, por tu trabajo, por tu ojo, por tu mimo. Pero hablábamos con Jordi de este tema, de cómo la palabra evangelismo no aparece en la Biblia como tal, y por eso hemos tirado ahí un poco mensaje de choque. El evangelismo no es bíblico. Pero es como decíamos con Jordi, ¿no? Es como la palabra Trinidad. No está en la Biblia, pero está en toda la Biblia. Uh-huh. La palabra Dios no aparece en el libro de Esther, por ejemplo, pero Dios está en toda la vida y la trayectoria de Esther, ¿no? Así que con evangelismo pasa lo mismo, no está acuñada, impresa, ahí en el griego del Nuevo Testamento la palabra evangelismo, pero está en todo el libro de los Hechos y trasciende la historia de la Iglesia en sus comienzos hasta el día de hoy, ¿no? Y la importancia de proclamar el Evangelio. Quizás esto sería para otro podcast, pero para luego pasar página, ¿qué significa Evangelio? ¿Y cuál es un hashtag, un tweet del Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Tú decías proclamar el Evangelio, somos llamados a proclamar el Evangelio. Pablo le decía a Timoteo, haz obra de evangelista, de ir y ser esa persona que lleva el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y luego pasamos página. Bueno, la buena noticia de que Jesús nos ha salvado de la condenación eterna y de las consecuencias del pecado. Y es una muy buena noticia que hay que difundirla, gritarla y ponerla en todas partes para que el mundo se entere. Así es, la mejor de las noticias, ¿no? La mejor de las noticias. Sí. Y me encanta cuando Jesús dice, me conocerán cuando vean que os amáis los unos a los otros. Y para mí no hay mayor demostración del Evangelio, o no hay bandera, o no hay marca, o no hay sello de calidad cuando ven ese amor, ¿no? Uh-huh. Y en ese amor desinteresado, sacrificado, los unos a los otros, pues pueden conocer a Jesús, ¿no? Ya. Porque por eso también queríamos tirar otro gancho, evangelismo o algo bueno, una proclamación del Evangelio, sí, versus proselitismo, porque es lo contrario al amor. El proselitismo, en ocasiones, ¿verdad? Sí que hemos estado informándonos y hemos leído, sí, y no siempre tiene una connotación negativa, pero cuando la tiene, es cuando está contrario al amor. Ya. Entonces, ¿qué no es evangelismo o qué no es proclamación del Evangelio? Cuando es lo contrario, cuando no hay ese amor los unos a los otros y ese interés. No sé, yo quiero que vengas para que llenes mi reunión y se vea la foto de Instagram bonita, o porque quiero este comedor social, y más que ayudarte a que comas, a que te vistas de manera desinteresada, quiero que te conviertas. Entonces, hay a veces líneas finas que podemos rozar, y algo que hablábamos también son la importancia de las motivaciones. ¿Qué es lo que me motiva a mí? ¿Qué es lo que me motiva compartir de Jesús? ¿Qué es lo que me motiva que otros vengan a la casa de Dios con un montón de gente más que tiene la misma fe? ¿Cuáles son mis motivaciones? Sí. Y eso también es un efecto diferencial. Ya, precisamente la motivación más distintiva del mensaje de Jesús mismo, es el amor. Entonces, por eso, si otros ven cómo nos amamos los unos a los otros, o veo cómo se aman los unos a los otros, eso va a ser tan atractivo que dices, yo quiero ser parte de eso. No, ni siquiera van a tener que venir a evangelizarme, porque yo quiero pertenecer a una comunidad así. Yo quiero pertenecer a un contexto de ese tipo, ¿no? Pero sí, esto es muy interesante y no sé si queremos desarrollarlo más. Nos gustaría escuchar tu opinión, Adinael.
proselitismo o evangelismo. Sí, sí, creo que es clave lo que hemos dicho, el amor y el interés genuino por las personas. Por ejemplo, hay cierta religión que entre más personas tú traigas para tu grupo, ganas salvación o ganas privilegios espirituales. El cristianismo no es así, no ganas privilegios espirituales o eres más amado por Dios porque traigas más personas a la iglesia. Es simplemente un interés genuino en que, ostras, yo me he salvado y he recibido de gracia, entonces lo que tengo de gracia lo voy a entregar porque estoy tan agradecido de la salvación que Dios me ha dado que lo quiero compartir con todo el mundo. Wow. Es un interés de agradecimiento por lo que he recibido, quiero que otros lo tengan también. Qué bonito. Porque me preocupo por mi familia, porque los amo a mis amigos y quiero que ellos tengan este regalo tan maravilloso que yo tengo. Entonces el enfoque es la necesidad de la persona como individuo y no mi iglesia, ni mi lugar, ni llenar mi aforo, ni a mí, yo qué sé, que la iglesia está avanzando, está la tentación de decir, tengo la iglesia petada de gente, Claro. pero aquí a veces se peta, a veces no. Esto Y bueno, puede afilar mucho la expectativa del plantador, ¿no? Porque... Dime más. Ahí voy, estoy arrancando. Cuando tú tienes una motivación sana, tienes una expectativa sana. Yo no soy plantador, tengo el deseo de, y junto con mi mujer nos encantaría iniciar este proyecto, que es más temprano que tardío, en el nombre de Jesús. Muy pronto, más pronto de lo que pensáis. Pero sí voy fijándome, voy aprendiendo de personas como Adinael, de personas como tú. Pero mi deseo es que la iglesia que yo plante crezca. Mi deseo es que pase lo que Adinael, que en 2 años tenga casi 200 personas. Ese es mi deseo. Pero no quiere decir que mi expectativa tenga que estar ahí, porque en cuanto no se cumpla, va a haber ahí una tensión muy dura y muy difícil. En cambio, y voy aterrizando, cuando nuestra motivación es el amor a las personas, cuando nuestra motivación es el corazón de la ciudad, de que familias sean restauradas, de que demonios salgan de vidas que están atando muchas de ellas, de personas que están oprimidas con enfermedades, esclavizadas con patrones mentales, sin capacidad de dormir, con ansiedad, con depresión, que sean liberadas, que sean sanadas, que conozcan el amor de Dios que derrite el temor, ¿no? Cuando hay una motivación así, yo creo que es más fluido, ¿verdad? Incluso hasta el crecimiento es diferente. Porque lo contrario es lo que estamos hablando, es me esfuerzo, y aunque no lo diga, pero me esfuerzo porque quiero adeptos para mi proyecto, Muy ¿no? interesante. Quiero engordar mi proyecto, Por eso la motivación, por eso la intencionalidad, ¿me mueve el amor o me mueve el interés? Y eso puede ser muy liberador para un plantador. Muchísimo. Me enfoco en amar a la gente, me enfoco en servir a mi ciudad, sirvo a mi ciudad, sirvo a mi barrio, sirvo a mi comunidad. Y ahí yo creo que puede cambiar mucho las expectativas. Me venía a la mente mientras te escuchaba varios casos con los que Jesús se encontró, liberó, les dio esperanza, les dio nueva vida y estas personas querían irse con él. Y Jesús, lo que estamos hablando, ¿no? Qué bonito. Venga, más adeptos, vamos a ser miles de aquí a 2 años, vamos a hacer 10.000 de aquí a 10 años, ¿no? Y tal. Y no, a la mujer samaritana, por ejemplo. La mujer samaritana encuentra al Mesías y dice, yo quiero, tú vuelve y cuenta todo. La primera evangelista, ¿no? El endemoniado, el gadareno. Tío, también, me vengo. No, tú ve y cuenta lo que te ha pasado, ¿no? Y sí, somos llamados a ser discípulos y a poder invertir, acompañar, equipar a las personas para que luego lo vayan y lo hagan de la mejor manera. Pero yo creo que un toque de Jesús fue suficiente para hacerlo de la mejor manera. A mí este fue uno de los temas que Dios trabajó conmigo en esa etapa temprana de la plantación de esta iglesia, que fue mis motivaciones personales. Ese periodo de soledad fue muy clarificador para mí y Dios me estaba quebrantando un montón
porque yo soy una persona muy orientado a los objetivos y a las metas. O sea, me encantan las metas, me encanta la visión y voy a tope con los proyectos. Mi carácter es así, soy motivado por la visión, Europa, voy a tope. Entonces yo digo, bueno, esta iglesia aquí lo va a petar y va a ser una bomba y vamos a plantar iglesias por todos lados y ¡wow! Ya. Y de repente cuando me veo aquí solo, con 2 personas en la iglesia, que había hecho unos eventos evangelísticos tremendos, había hecho 2 campamentos, Josué y Genesis estuvieron ayudándome en uno, y hice 2 eventos de evangelismo con 70 jóvenes predicando por todos lados, y esto no me funciona. Entonces Dios me habla muy fuerte acerca de mis motivaciones. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Estás haciendo esto por la visión? ¿Estás haciendo esto porque la gente diga, oh, mira, Dinael lo ha petado? ¿O lo estás haciendo porque me amas a mí? Porque me amas a mí realmente. Importante. Y estaba ahí en Plaza España una noche caminando y paseando y Dios me estaba hablando de esta motivación, ¿no? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Me amas a mí y amas a las personas? ¿O te amas a ti más? Y el Señor empezó a derribar ídolos en mi corazón para poder afrontar la plantación con el corazón correcto, ¿no? Y tengo mucho cuidado de mantenerme ahí, porque yo me vengo arriba, ¿sabes? Me vengo arriba. Yo veo que viene gente y tal y me vengo arriba y digo, no, esto. Y qué importante es el Señor. lo que decía Josué antes, esto que estás comentando, Adinael, constantemente tener eso en check y decir, ¿dónde estoy? ¿Dónde están mis motivaciones? Pero de momento podemos decir que el gran distintivo entre un evangelismo bíblico, sano, tierno desde el corazón de Dios y un proselitismo son las motivaciones, ¿no? Las motivaciones. ¿Qué es lo que te motiva a compartir este mensaje, el mejor mensaje, las noticias las mejores del mundo, las que transforman una vida, las que te conectan con tu Creador, con tu Dios, y puedes traer restauración a todos los aspectos de tu vida y de la sociedad donde te mueves, y poder ir ahí? Me estaba acordando de un texto, lo que pasa que creo que estaba en Corintios, no recuerdo ahora exactamente la cita. La podremos poner ahí luego. Luego la buscamos y la ponemos, pero es muy revelador porque este texto, creo que es Pablo en Corintios, hablando de lo que nos va cuando estemos en el cielo, lo que nos va a hacer aptos o no van a ser, no estoy parafraseando, estoy explicándolo, Vale. no va a ser nuestra santidad o nuestra capacidad de plantar iglesias, sino en lo que va a ser probado, así como se prueba en el fuego el oro, van a ser nuestras motivaciones. Y ese texto habla acerca de motivaciones, de cómo nuestras motivaciones serán pasadas por el fuego y encontrará Dios complacencia o no, pero no por lo que hayamos hecho, sino el cómo las hayamos hecho. A mí, cuando yo estudié eso en el seminario, pues a mí me tocó mucho, ¿no? Porque entonces empiezas a pensar, ostras, no porque yo predique, o no porque yo evangelice, o no porque Dios me va a mirar de una forma u otra, sino según mis motivaciones. Ya. Esto es muy bueno. Hay una película que se llama Dune. Sí. Y hay un fragmento, es que estaba en el cine llorando también, estoy muy llorón yo. Pero salía el protagonista y salía su padre al lado y le dice, tú tienes un gran propósito para reinar y para gobernar el mundo y tal, y tienes algo grandísimo detrás de ti. Pero aún, si tú no cumples el propósito que tienes destinado a ser, porque eres mi hijo, seguirás siendo siempre mi hijo. Wow, yo me puse a llorar en el cine. Wow. Dios. ¡Aleluya! ¡Santo! Me acabas de motivar para ir a ver la peli. Porque la verdad es que pensé que era una peli un poco aburrida. Sí, la 1 lo es. Sí. La 2 está bastante bien. Es un poco lenta, pero te deja Pues muy me buen acabas contexto. de motivar ya para ir a ver la 1 y la 2. Qué bueno. Motivaciones, entonces. Vamos a darle un giro, pero quedémonos con eso. Motivaciones, el amor.
El amor que también nos ha transformado y ha transformado nuestras motivaciones de Dios, y el amor a las personas. La gratitud, también comentabas anteriormente, que también como motivación puede ser ese agradecimiento de haber también recibido eso de parte de algún amigo, algún familiar. Pues yo también quiero en gratitud compartir mi fe y compartir mi experiencia. Por eso dice ir y ser testigos, ¿no? Sí. Porque testigos es que alguien que lo ha experimentado y que lo está experimentando y dice, yo lo he visto, lo he sentido y he sido sanado, y quiero que tú también lo puedas experimentar, ¿no? Entonces, gratitud, amor, ¿qué más podríamos decir? Un poco para decir motivaciones. Yo creo que una motivación también es... Compasión, ¿no? Como Compasión. Jesús cuando vio a las multitudes, que es una manifestación del amor, un aspecto, ¿no? Pero compasión, que te duela. ese ver a dolor los por la demás, realidad de... pasándolo mal, ¿no? Esa rotura que ya vemos y de la cual venimos y tenemos, pues también decir, hay alguien que la puede... diríamos que la motivación también puede ser el mismo Jesús nos dice, nos llama y respondemos en obediencia. Sí. ¿Podría ser también eso? Una Yo motivación. creo que es la principal motivación. Vale. Obediencia al llamado. Obediencia. O Jesús mismo, su persona, la relación con él. Con Pablo dice, todo lo estimado por basura con tal de alcanzar el conocimiento, la excelencia del conocimiento de Jesucristo y ser hallado en él. Así es. Eso es maravilloso. O sea, todo es basura comparado con mi Cristo. Incluso su apostolado, todo lo que ha hecho lo compara a basura, ¿sabes? Ya. Y cuanto más cerca estás de él, más cerca estás de esos amigos que él hablaba. Ya. Y vamos a darle un giro, que quiero preguntarle a Dinael algo que me llamó mucho la atención en estas conversaciones que hemos tenido en estos últimos días, semanas, preparando el día de hoy. Me comentabas, lo sobrenatural está muy presente en nuestro proyecto de plantación desde el día 1. Cuéntame un poco más, ¿qué quisiste decir? Porque no lo hemos expandido el día que hablamos. Ok. Lo explicaría de esta manera. Hay un mover de Dios visible a través de acontecimientos sobrenaturales como sanidades de enfermos y también cambios de vida, que creo que es una de las cosas más sobrenaturales que pasa, que un pecador se arrepienta y cambie, y que una familia se restaure, pero también esas evidencias, esas señales, ¿no?, que el Señor Jesús dice que seguirán cuando prediquemos el Evangelio. Creo que está presente y se ve en las sanidades, se ve Dios obrando en la economía de las personas, gente que ha estado en situación de ocupas y Dios les abre la puerta para salir de esta situación y entrar legalmente a un piso sin tener dinero ni documentos. Y esto es algo sobrenatural. Eso es muy heavy. Y también el tema de las sanidades es algo que pasa. Literalmente ocupas. Sí. Porque el tema ocupa, o sea, no es solamente un tema, encuentro una casa, es sociológico, es psicológico y sociológico. Mentalidad. Entonces ahí hay sobrenaturalidad trayendo una transformación de vida. ¿Cómo se cultiva esto? Porque, no sé, yo conozco muchos contextos donde quizás esto no está tan presente como me comentabas tú el día que hablamos. Yo creo que eso se ha de cultivar, ¿no? Eso ha de formar parte de la cultura, nunca mejor dicho, de la comunidad de fe. Creo que hay que orar y ayunar, como siempre, ¿no? Hay que tener una relación con Dios. Ya. Eso es clave, eso es fundamental. Y creo que también hay que tener esa conciencia de que nuestro Dios es sobrenatural. Y creo que esto ha pasado con muchos hombres y mujeres de Dios que a lo largo de su trayectoria ministerial han tenido un momento de clic. Por ejemplo, creo que fue John G. Lake, que cuando su mujer muere, él tiene una revelación de la palabra, o sea, muy clara cuando dice Jesús, en Hechos 10:38, Jesús anduvo por todas las regiones de Jerusalén y Judea, sanando a todos los oprimidos por el diablo, y cogió el cadáver de su esposa y oró y creyó, y su mujer resucitó. Ostras. Entonces hubo un clic en esta persona y en muchos hombres y mujeres de Dios que han tenido ese momento de darse cuenta de decir, pero es que Dios es real, y que su palabra es real, y que esto que Jesús lo declaró. Por ejemplo, Jesús... ¿Tú has tenido tu momento clic? Sí, he tenido mi momento clic, pero desde el primer momento.
porque también en nuestra iglesia, donde crecimos con Génesis y Arielito, pues teníamos siempre había un mover de Dios sobrenatural, continuo, y venían profetas y flipante, porque profetizaban de verdad, o sea, en plan que llaman por su nombre y apellido y demás. Entonces, en esa movida, desde ese primer momento, hacíamos reuniones de oración. Con Arielito nos juntábamos a orar, juntábamos a los jóvenes de la iglesia y buscábamos ese mover sobrenatural. Yo creo que también estábamos un poco locos, pero que eso fue una gran ventaja porque yo lo pienso ahora y digo, no lo haría igual, porque hice unas movidas así, me ponía a experimentar. O sea, en la oración yo ponía a la gente en fila y decía, vamos a orar y se van a caer todos así, porque yo he visto que Benny Hinn le da con la chaqueta a alguien y se cae. Pues yo también, porque el Espíritu Santo a mí me puede usar, ¿no? Como dice Juan 14, cosas mayores que yo, dijo el Señor Jesús. Y en esa vorágine de mover de Dios sobrenatural continuo, creo que es algo que he tratado de mantener constantemente. Y que desde que comenzó la iglesia empecé a enseñarlo, a decir, tenemos un Dios real, un Dios que sana la enfermedad, un Dios que la palabra dice que hay profetas, que hay dones, que hay ministerios. Qué bueno. Y que esto es real. Qué bueno. No es una teoría, no simplemente se quedó ahí atrás, sino que hoy tenemos el mismo Dios y Dios lo puede hacer. Y desde ese primer momento había 2 hermanas y me acuerdo que me ponía a orar por ellas y bueno, Dios me daba una palabra profética. Qué bueno. Y Dios les hablaba y buenísimo. Después venía el siguiente y tenía un sueño y había una interpretación del sueño y luego venía un enfermo, pues venga, vamos a orar por esta persona y se sanaba del pie. Sea, haciéndolo. O sea, cultivas un ambiente de sobrenaturalidad, orando, ayunando, abriendo conciencia y abriendo espacios de que hay un Dios sobrenatural. Enseñanza, me llamó mucho la atención, sí. Enseñándolo y haciéndolo. Creo que eso de hacerlo es, vamos a ver, si esperas que se sanan los enfermos, tienes que orar por los enfermos para que se sanen. O sea, hasta que no lo haces, no generas ese espacio de fe para que Dios se pueda Pruébame, mover. Dice el Señor, ¿no? Ahí en Salmos. Pruébame y conoced que soy bueno. Y a veces hemos caído en un status quo, ¿no?, de la iglesia y no provocamos eso. Yo recuerdo a alguien que dijo: ¿estate seguro de que tú metes la mano en un enjambre de abejas que van a perseguirte, ¿no? Van a ir a por ti? Y hacía un símil con lo sobrenatural, ¿no? Con el mundo espiritual. Tú métete en oración ahí. Tú métete en ayuno ahí. Tú métete en intencionalidad ahí. Y vas a ver cómo vas a empezar a vivir literalmente esos aspectos sobrenaturales, ¿no? Empieza a reprender, empieza a confrontar el infierno. Bueno, vas a ver que va a venir oposición. A veces estamos muy calmados y muy tranquilos, no porque el diablo esté dormido, sino porque a lo mejor nosotros lo estamos, no estamos siendo conscientes de la realidad espiritual que nos rodea. Y yo me pregunto, ¿no nos mueve nada no ver ningún milagro de sanidad en nuestras reuniones? ¿No nos conmueve nada, ni nos dice nada no ver milagros sobrenaturales? Porque yo veo que era lo normal en la iglesia primitiva. Era lo normal. Era, o sea, tú no lees... ADN. Era el ADN. Tú no lees la iglesia primitiva, tú no ves a Pedro, a Juan, a Jacobo, tú no los ves sin que la gente los eche en su sombra y se sanen. Estaban como enchufados, ¿no? Estaban en ese... constantemente alertas y atentos a... Porque tenían un maestro, habían tenido un maestro que todo el que tocaba lo sanaba. Que incluso sanaba a aquellos, y dice, de mi capa, ¿no? Dice, de mi túnica ha salido poder. Involuntariamente sanaba. O sea, era algo que ellos vieron. Y yo creo que la iglesia tiene que volver a estar pegada a hechos, ¿no? O a Jesús. Sensibilidad a Jesús y a hechos. Y el poder, ¿no? Sensibilidad a esas necesidades y al mundo espiritual y el poder de Dios
ejercerlo. Y luego es voluntad de Él, ¿no? No podemos, Exactamente. porque lo hablábamos también, ¿no? Eso es el extremo en el que podemos caer, de que Dios es una máquina cósmica de Coca-Colas y que reacciona y funciona a nuestro antojo. Yo pico aquí y Dios tiene muevo su mano. Como lo que decías, ¿no? En fila y y todos en dominó. ¿No? Y se caían, ¿eh? Sí. Eso Dios en su amor y en su misericordia tenía decía, 15 venga. años, 16 y... Pero sí me explico el extremo, el extremo, sí, por supuesto. peligro de caer en el extremo, decir... Creo que ahí hay que tener una plomada, algo que nos dé mucho equilibrio. Es que nosotros no somos Harry Potter, que lanzamos hechizos mágicos, porque a veces creemos eso. Desde ¿no? luego que no. Voy a hacer una... Desde luego que no lo somos. Vamos a hacer un hechizo mágico evangélico y Kamehameha recibe sanidad. ¿No? Vamos a ver, nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra, y la palabra dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Jesús envió a los 72 y cuando los mandó le dijo: entrad en las casas, declarar paz y sanad a los enfermos. Tenían que ir, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. O sea, que al final era traer el reino de Dios. Nos toca hacer esa parte de cumplir la palabra. Por supuesto con fe, creyendo y con un filtro muy claro de amor, que no es el hecho de decir, mira qué poderoso soy, cómo Dios me usa, sino que hay una necesidad y Dios la quiere resolver, y esa necesidad es la enfermedad, es la atadura, es la depresión, es lo que sea, que tenemos que dar respuesta, porque el Evangelio y el Espíritu Santo está para dar respuesta a la necesidad de la humanidad. Y acabas de tocar una fibra ahí, Adinael, con lo que estás diciendo. Que todas esas sanidades, esas liberaciones, esas vidas resucitadas y transformadas apunten siempre a Jesús. Porque al final es Él es el que diseñó la vida, Él es la vida, y que todo siempre apunte a Jesús. Esa es una plomada. Eso es una La plomada ¿está apuntando a Jesús o está apuntando a la persona? ¿Está apuntando a Jesús o está apuntando al colectivo? ¿Está apuntando a Jesús o a la marca? Plomada de plomadas, ¿eh? Algo que Perdona, trato... es que me emocioné con yo, esa... No, a mí esto... Muy bueno. Yo me prendo. Estoy aquí así que bueno, me levanto y salto. Pero algo que trato de enseñar aquí en la iglesia es que Dios no me usa a mí solamente por ser pastor, sino que los dones y el mover de Dios... Estas señales seguirán a los que creen. Entonces cada uno tiene la responsabilidad también, porque considero que es una responsabilidad de ir y orar por los enfermos y de bendecir a la comunidad. Están saliendo cositas. Sí, creo que es responsabilidad. Aquí hay materia prima, ¿eh? Vamos a ver, es que tenemos el Evangelio. Responsabilidad. Tenemos el Evangelio. La habilidad de responder. Tenemos el Evangelio que es poder de Dios, tenemos el Espíritu Santo, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, dice la palabra. ¿Y cuándo fue la última vez que vimos esas fortalezas cayéndose en nuestro Evangelio, en nuestra iglesia? ¿O cuándo fue que vimos esa liberación, esa libertad en las vidas cuando está el Espíritu Santo? Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, allí hay plenitud de gozo. Cuéntanos alguna o dos, sí, obviamente cuidando la privacidad de las personas y sus nombres y tal, pero casos, insisto, para que apunten a Jesús y para que los que veamos... porque yo voy a ver este podcast otra vez y quiero que sea una fuente de ánimo, de lo que estáis viendo aquí a nivel de sanidades, a nivel de sobrenatural. Ok, pues mira, en sanidades, a nivel de sanidades has dicho, tengo dos particulares. Tengo una... Que apunten a Jesús. Sí, ¿no? sí. Estábamos... Es que estaba todavía dándole vuelta y dije, se me olvidó algo. Eso, que lo quiero ver y los que lo vean, que nos apunte a Jesús. Claro, Perdón. claro. Estábamos en un culto normal y el Señor me lleva a orar por los enfermos y concretamente por una persona con su pierna derecha. Pero yo dije, si digo pierna derecha, reduzco las posibilidades al 50%, porque yo estaba un poco nerviosito. Yo digo, bueno, a alguien le duele aquí la pierna, hay más posibilidades de que a alguien le duela la pierna, pero que sea la pierna derecha. Yo sentía que era la pierna derecha, pero es que estaba ahí medio asustado, digo, me voy a equivocar porque yo qué sé, o igual me lo estoy inventando, ¿no? Siempre a veces bueno, un poco de incertidumbre, pero el Señor se glorifica siempre.
Y no dije lo de la pierna derecha, llamé a una persona con dolor en la pierna y pasó una hermana que resulta que ella tenía un problema en la cadera y que tenía un dolor perpetuo en la pierna derecha siempre. Y luego oramos por ella, el dolor se fue, quedó sana en ese momento y mantiene la salida porque no le ha vuelto a doler. Luego le pregunté y me dice, sí, es la pierna derecha. Y dije, no me atreví a decirlo, pero es la pierna derecha. Wow. Y claro, yo digo el tema este de la inseguridad que yo tenía porque es que pasa, ¿no? Pero el Señor se glorifica siempre porque no es la persona que ora, sino que es Dios que lo quiere hacer, ¿no? Buenísimo. Luego también pasó con un chico. Este también es otro porque el chico es un poco intenso y un poquito pesado a veces. Y me pide oración porque le está doliendo el riñón porque tiene una piedra en el riñón. Y yo estaba en un día así como no estoy en mood espiritual oración, estoy en mood no quiero, déjame un poquito en paz. A esos días que a veces igual no quieres tener mucho trato con las personas, un poco cansado. De ser humano. Y le digo, venga, vamos a orar, porque no le voy a decir que no, tampoco, le pongo la mano así en el hombro y digo, venga, vamos a orar, Señor, en el nombre de Jesús, sánalo. Y me dice, espera, tío, tengo que ir al baño. Se va corriendo al baño y viene así, llorando del baño, y me dice, acabo de expulsar las piedras del riñón y no me ha dolido. O sea, acabo de expulsarlas ahora mismo. Mood de oración, pero no sabía ni que eso era posible. O sea, la actitud mía personalmente para orar no era ese momento de ahora. Lleno de fe, con un piano de fondo. No había ni piano porque no había empezado el culto siquiera. Y fue la oración en el nombre de Jesús, como dice la palabra, que es verdad, pon las manos sobre los enfermos y sanarán. Qué bonito. Y fue sanado. Qué importante. Fue sanado, fue bastante bonito. Luego mucha alegría, porque, Ya. oye, gloria a Dios, tremendo testimonio, ¿no? De las piedras del riñón. Wow. Buenísimo. Gracias, Adinael. Gracias por abrirnos tu corazón. También este lugar tan bonito donde Dios está haciendo milagros, donde Dios va a seguir trayendo muchos más hijos pródigos, muchos más personas que necesitan y vendrán sedientos. Increíble todo lo que Dios ha iniciado en Barcelona a través de un chico de 14 años que le dijo al Señor sí, y a uno de 15 que luego dijo, yo voy a ser ese de las 1000. Entonces, sí, de verdad nos desafía, y sé que los que nos escuchan les va a seguir impactando y desafiando. Queremos también aprovechar para que, si está siendo o ha sido de bendición este capítulo, oye, compártelo con familiares, con amigos, con pastores. Vamos a llegar a más personas a través de los testimonios de Adinael, lo que hemos hablado, evangelismo, qué no es, qué sí es, una vida sobrenatural, que es la clave para una iglesia también sana, que se reproduce, que crece. Y como somos personas de buenas costumbres, Así es. tenemos una recomendación. Así que, Miguel, Por ¿qué nos recomiendas hoy? Por supuesto, es que estoy todavía tocado con todo lo que nos estás compartiendo, Adinael, y me quedo muy emocionado y muy animado. Y efectivamente, una de las recomendaciones tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando, con gran parte de lo que hemos estado hablando, y es el libro de John Wimber, Evangelismo de Poder, Power Evangelism, Evangelismo de Poder. John Wimber fue el fundador, un siervo, un hombre de Dios, un hombre que dijo sí, así como Adinael un día dijo sí, y yo quiero ser usado por Dios. Y fundador de lo que hoy conocemos como el movimiento de la viña en el mundo, y él escribe este libro y precisamente hace énfasis en esto de cómo la sobrenaturalidad de Dios, el traer esa conciencia y el ejercer y el ser usados de parte de Dios para traer sanidad, para traer transformación, para traer restauración en hogares, en familias enteras, en sociedades, ha de estar presente. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Jesús. Id y predicad el Evangelio, sanando a los enfermos, liberando a los que están cautivos, resucitando a los muertos, y todas estas y más
señales os seguirán. Y John Wimber, en su libro Evangelismo de Poder, aborda todo este tema. Buenísimo. Y aprovecho también ya, Josué, directamente para animar a todos los que nos estáis viendo y aquellos a que os compartirán este podcast, de que exploréis la posibilidad y que os apuntéis a M4 Ready. M4 Ready es esa formación de 10 meses sobre la plantación de iglesias. Si tú quieres saber un poco más del trabajo como el que está haciendo Adinael, del trabajo como el que están haciendo cientos y miles en Europa hoy en día, chicos y chicas jóvenes que están diciendo yo quiero ser usado para empezar nuevas comunidades de fe, M4 Ready es una gran oportunidad para poder aprender, para poder crecer, para poder empezar incluso hacer ejercicios que te pongan en esa dinámica y en esa disciplina. Pues hasta aquí el podcast. Muchas gracias por escucharnos. Sabes que nos puedes ver en YouTube, nos puedes escuchar en Spotify y Apple Podcast. Así que compártelo, difúndelo por allá y nos vemos en el próximo episodio. Esto es Vivarium Podcast. You have to understand how things are up here.